Muy buen día, chicos. El día de hoy lo que vamos a estar viendo es lo correspondiente a la soldadura de la tarjeta. Para ello, lo que nosotros vamos a requerir son las pinzas, tanto de corte como las de punta, soldadura, pasta para soldar componentes electrónicos, el atril si es que lo tienen en casa. También vamos a ocupar la impresión que nosotros utilizamos en la práctica número 5, y si no, con ayuda del PDF, tanto la página 1 como la página 4, y también el cautín previamente caliente. Entonces vamos a dar inicio con esta práctica. Hasta el momento lo que nosotros tenemos es ya nuestras pistas con cobre limpias. Entonces, también realizamos las perforaciones. Entonces, lo que les recomiendo es que previo a realizar esta práctica, limpien de nuevo la tarjeta con agua y jabón para que de esta manera la soldadura quede de manera más rápida y no esté sobre una superficie sucia. Ahora, donde nosotros vamos a aplicar la soldadura es en esta cara. Por lo tanto, nosotros la vamos a voltear y nos vamos a ir guiando de lo que tenemos aquí en lo que realizamos en la práctica número 5. En este caso, me voy a regresar aquí. Lo que nos indica aquí son los componentes únicamente: R2, LDR, capacitor 2, y por ello nosotros nos vamos a ir guiando también de la página número 1 del PDF. Por ejemplo, la R5, me voy a ir aquí a la pantalla de la computadora. R5 nos dice que es de un valor de 10K. R4 también, y R6. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo, o la forma en como a mí se me hace más sencillo de trabajar, es empezar por los elementos que van más pegados aquí a la placa, como las resistencias y el diodo. Entonces vamos a empezar por R1. Okay, aquí tenemos a R1 y en el PDF nos indica que R1 es de 3.3K. Entonces vamos a sacarla de acá. ¿Y dónde la vamos a colocar? R1 se ubica al lado del trípode, y el trípode son estas tres terminales que están juntas. Por lo tanto, R1 va a estar en esta posición. ¿Sí? Ahí la tenemos. Ahora, una vez que ya lo hayamos acomodado aquí en la placa, la vamos a voltear. Si se dan cuenta, va a estar bailando.
un poquito. Entonces vamos a abrir un poquito las terminales y ahí ya no se mueve. Ahora, con ayuda del atril, vamos a sostener la tarjeta para que nosotros podamos proceder al soldado. Si ustedes recuerdan, la técnica correcta para soldar es calentar la superficie. Entonces vamos a meter un poco de soldadura en la pasta y ahora vamos a calentar aquí tanto la pista como el componente. Aproximadamente unos 4 segundos. 3, 4. Y listo. Ahí está la soldadura de la primera terminal. Vamos por la segunda. 4, 5. Y ahí está la soldadura. Importante, la soldadura debe de cubrir toda la terminal del componente. ¿Okay? Bien, se dan cuenta, hay soldadura de este lado, del lado izquierdo, del lado derecho. Y también debe de quedar brillante. Ahora, el exceso de los componentes, en este caso de las terminales, las vamos a cortar con las pinzas de corte, que quede prácticamente al ras. Y ahora nos vamos con el siguiente componente. Vamos con la resistencia 2, que es la que tenemos de este lado, aquí. Y esta se encuentra del lado izquierdo de R1. Entonces vamos a quitarlo aquí del atril. Y vamos a ubicar a R2. Las resistencias no tienen polaridad, entonces las pueden colocar de cualquier manera. ¿Okay? Aquí ya tenemos R1 y por debajo de ella R2, ¿no? O bien a un lado, al lado izquierdo. Y repetimos proceso, abrimos un poco los pines o las terminales y nos ayudamos aquí del atril. Repetimos proceso. Calentamos pista y terminal de la resistencia. Y soldamos. Nuevamente, calentamos. Y soldamos. Y si sienten que le faltó tantita soldadura, podemos regresar. Y procedemos a cortar
las terminales de la resistencia. De hecho aquí quedó un poquito un hueco, entonces con el calor nos aseguramos que la soldadura toque adecuadamente la terminal. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos con R5. R5 va a ir en la parte de arriba. Y como tal, esa es de 10K. Entonces vamos a colocarla. Aquí tenemos a R5. También abrimos un poco las terminales. Y lo colocamos en el atril. Calentamos. Y acercamos la soldadura. Y ahí está. Nuevamente. Y ahí está. Y recuerden constantemente estar limpiando la punta de su cautín para que no quede residuos. Y cortamos las terminales. Ahora, aquí en el circuito todavía nos quedan R4 y R6. Entonces continuaremos con R4, que de acuerdo con la página 1 del PDF también es de 10K, así como R6. Entonces vamos a sacarla aquí de la práctica número 5. R4, aquí en esta cara del circuito, lo vamos a encontrar a un lado, no, del lado derecho de la base del amplificador. Entonces esta la vamos a colocar aquí. Nuevamente abrimos un poco las terminales y nos ayudamos del atril. Repetimos el proceso, calentamos la pista y acercamos la soldadura. ¿Listo? Y de este otro lado listo. Ahora de los elementos que van más pegados, únicamente nos hace falta R6 y el diodo.
Entonces R6, que también es de 10K. Y aquí tenemos a R4. Este es el espacio para uno de los LEDs. En estos dos iría el diodo. Por lo tanto, la resistencia R6 la colocamos aquí, justo por la derecha del transistor. Calentamos pista. Y soldadura. De nuevo aquí. Calentamos pista. Y la soldadura. Ahora sí, vamos con el diodo. Recuerden que el diodo sí tiene una polaridad. Y de hecho, aquí lo podemos ver. La página número 4 del PDF nos indica cómo iría conectado. De este lado sería el cátodo y de este otro lado de la perforación iría el ánodo. Entonces hay que respetarlo. Vamos a sacarlo. Y ahora en la tarjeta vamos a ubicar. Aquí está R4. Luego corresponde al LED. Y después va el diodo. Recuerden que debemos de respetar, en este caso, la polaridad. Okay, ahí está el diodo. Y en este caso no se mueve tanto el elemento, entonces no es necesario que doblemos las terminales. Okay. Procederemos a soldar. Calentamos terminal. Y ahí está. Calentamos la otra terminal. Y ahí está. El tiempo aproximado que debemos de esperar para precalentar es como de unos 4 o 5 segundos. Y cortamos. Bien. Ya terminamos con los componentes que van más pegados aquí a la tarjeta. Ahora vamos a continuar con la base del amplificador. Esta base, si recuerdan, les mencioné que aquí tenía una muesca. Y de acuerdo con la página número 4 del PDF, ahí donde dice U1, nos indica que la muesca
estaría viendo hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a respetar y vamos a poner la muesca aquí. Ahora, en mi caso, las perforaciones no me quedaron totalmente derechas. En la parte de arriba, en la parte de abajo hay menos diferencia de alturas. Entonces lo que vamos a hacer es ir acomodando los pines de la base acorde con estas perforaciones. Dejen, lo acomodo. Y si requieren de ayuda, pueden utilizar las puntas, las pinzas. Ahí está. Asegúrense que quede totalmente sobre la placa. Ok, miren, ahí no hay huecos. Y del otro lado ya tenemos las terminales. Y dejen acomodo. Y ahora tenemos que soldar cada una de las terminales, es decir, las 8. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no se pueden tocar tampoco entre ellas. Si no, estaríamos teniendo igual ahí un corto. Entonces calentamos la pista junto con la terminal de la base y acercamos la soldadura. De este otro lado calentamos y acercamos la soldadura. Calentamos y la soldadura. Este proceso se va a repetir para las 8 terminales. Calentamos. Listo. Ahora si nos percatamos, ninguna de las soldaduras se están tocando entre ellas. ¿Ok? Y, por ejemplo, en esta parte, a mí me quedó todavía un hueco. Entonces vamos a aplicar un poco más de calor. Ya no necesita soldadura, únicamente con el calor que le apliquemos, la soldadura va a correr. Okay. Sí, vamos a necesitar un poquito más de soldadura, chicos. Listo. Ahora, ya tenemos la base y a continuación vamos a poner los LEDs.
recuerden que los LEDs sí tienen polaridad y de hecho aquí en la página 4 nos dice que la polaridad negativa, es decir, donde se ve esta línea horizontal, tiene que ir del lado izquierdo. En este caso el LED va del lado derecho, perdón, del lado izquierdo del amplificador. Entonces lo vamos a colocar en esta parte. Okay, recuerden la polaridad, creo que ahí se alcanza a observar, es la línea recta que tiene el encapsulado o la parte plana, y también lo vamos a identificar porque el pin es más corto. Bueno, la terminal más bien es más corta que la positiva. Entonces igual